Ok, empezamos a grabar entonces. Muy buenos días nuevamente. Em, Hoy vamos entonces a estar abriendo un nuevo capítulo del curso. Yo decidí cambiar ligeramente nuestra programación del curso, justamente porque, bueno, un curso nuevo y estamos organizando los contenidos y me di cuenta que, bueno, creo yo que puede ser más interesante empezar a hablar ahora de, de otros temas en vez de hablar mucho de aplicaciones muy específicas. Sobre todo porque estos temas que vienen a continuación, todos de hecho, son sumamente importantes, ¿no? Ok, entonces la planificación, básicamente lo que hice fue cambiar un poquito de orden las clases que vamos a ver, y en ese sentido entonces nosotros hoy y el jueves vamos a estar hablando de una técnica que se llama mínimos cuadrados, que es para hacer ajustes de curvas a datos eh, puntuales. Vamos a ver entonces principalmente esos temas. Tenemos corriendo la tarea 4 para la entrega el viernes y el capítulo que corresponde a estos contenidos, el capítulo 17, para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la planificación que cambia. Vamos entonces a hablar hoy de estos contenidos que a mí se me olvidó colocar en Ucursos, lo coloqué en la mañana, perdón por eso, me di cuenta tarde que no los había subido. Eh, y vamos a hablar entonces de lo que se conoce entonces como ajuste de curvas, ¿no? Y digamos que el objetivo final de este tema, de ajustes de curvas, es justamente tratar de seleccionar, ¿verdad? Y eh, hacer una manipulación de funciones de tal manera que puedan describir un set de datos, ¿sí? Un set de puntos discretos. Entonces, digamos que yo puedo utilizar esto para tratar de hacer análisis de tendencias en datos discretos, ¿verdad? Eso es una, digamos, de las cosas que puedo hacer, pero es mucho más relevante y tiene muchísimas más aplicaciones que simplemente hacer un análisis de tendencia, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante en la clase. Entonces, existen dos estrategias principales para hacer análisis o digamos, ajustes de curvas. Y de esos dos tipos de análisis son considerablemente diferentes y tienen aplicaciones, digamos, o se aplican en instancias que son distintas también. Entonces, lo primero es que existe lo que se conoce como interpolación, ¿verdad? Y lo que se conoce como regresión. Y ambas técnicas o ambas formas de abordar el problema son relacionadas a ajuste de curvas, ¿sí? Entonces, tanto la interpolación como las regresiones hacen o realizan ajuste de curvas sobre datos discretos. La gran diferencia que hay entre las dos es que la interpolación pasa sobre los datos discretos, ¿sí? Están obligados a pasar, la curva que yo interpolo está obligada a pasar por los datos discretos, mientras que la regresión no está obligada a pasar por los datos discretos, ¿sí? Entonces, eso es una gran, diferencia, porque el uso de interpolaciones o de modelos regresivos va a depender del grado de confianza que yo tenga sobre los datos discretos. Si los datos discretos, o sea, si los puntos negros que están allí, son datos que están libres de error y que yo estoy completa y absolutamente seguro que están libres de error, yo entonces estaría inclinado por hacer una interpolación, ¿sí? Eh, Porque ¿para qué voy a hacer yo una regresión si yo sé que el valor de ese punto está libre de error? Es un valor absoluto y completamente verdadero, ¿sí? Por otro lado, si yo sé que esos puntos tienen cierto margen de error, ¿sí? Yo estoy entonces tentado, o yo estaría, digamos, tentado a hacer o aplicar un método de regresión.
¿sí? Porque no tengo control específico de ese valor del punto negro, ¿no? De la data que yo tengo y no estoy completamente seguro de que ese punto esté libre de error. Entonces, digamos, qué sucede o cuándo sucede, digamos, esta condición donde yo tengo errores? Usualmente surge cuando yo tengo mediciones experimentales, por ejemplo, y yo hago mediciones experimentales repetidas. Yo realizo un experimento 10, 15, 30, 40 veces y yo voy a tener siempre para la misma entrada, voy a tener variaciones de la salida que yo observo que son relativamente parecidas, pero son entre ellas distintas. Entonces lo que estoy diciendo para ese caso sería que para una misma entrada, ¿sí? Yo siempre estaría encontrando valores que son distintos, ¿sí? De mi observación, valores I que son diferentes. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Entonces, en esos casos, si yo quiero encontrar la tendencia, ¿verdad? O una ecuación que me describa a mí la tendencia de ese fenómeno, yo tengo que utilizar un modelo regresivo, ¿sí? No puedo utilizar un modelo interpolante, ¿sí? Y no puedo utilizar un modelo interpolante porque si yo en este caso tengo dos mediciones que tienen el mismo valor de X, o sea, un mismo X que tiene 2Y, yo no puedo hacer pasar una función, ¿verdad? Que pase por varios puntos de Y para el mismo valor de X. Entonces, yo no puedo utilizar modelos interpolantes. Ahora, los modelos interpolantes tienen, digamos, otro uso y otras aplicaciones que tienen que ver más con la aplicación de técnicas que vamos a ver más adelante en cuanto a la solución de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, métodos de derivación, eh, principalmente, ¿no? Eso, ¿no? Y voy a hablar, digamos, un uso moderno de métodos de interpolación, y eso a lo mejor podemos al final de la clase hablar un poquito, y si no, al final de la siguiente clase también podemos hablar un poco, y si no, más adelante en las dos clases que vienen después de interpolación. Entonces, ¿cómo vamos a distribuirnos nosotros estas clases que vienen? Nosotros vamos a empezar a hablar de estas dos técnicas, ¿no? De interpolación y de regresión. Y vamos a gastar algo de tiempo en hablar de estas técnicas porque son importantes. Entonces vamos a partir por la regresión y vamos a hablar principalmente hoy y el jueves de unas técnicas o de una técnica que se conoce como la técnica de mínimos cuadrados. A lo mejor ustedes la han escuchado, a lo mejor la han aplicado. Y después, en la siguiente semana, vamos a ver cómo empezamos a hablar de los conceptos de interpolación y tratar de mostrarles a ustedes algunas técnicas modernas o de aplicación, digamos, actuales de estos métodos de interpolación como tal. Ok, entonces, ¿para qué se utilizan estos métodos de ajuste, tanto la interpolación como la regresión, ¿no? Entonces, lo primero es, tal como se coloca acá, es análisis de tendencias. Entonces, una de las razones por las cuales yo quisiera utilizar métodos de ajuste es porque yo quisiera saber, dado una serie de puntos, ¿sí? Dado una serie de puntos, yo quisiera saber qué sucede entre los puntos, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede entre los puntos? Yo quisiera adelantarme, ¿no? Ver, ya que yo no tengo datos entre puntos, yo quisiera saber qué sucede allí. Eso es lo primero, es lo que se conoce como análisis de tendencia. Y yo lo puedo hacer, ¿verdad? Dentro de mi intervalo, es decir, yo puedo hacer esa predicción acotándome en el valor de X más grande y el valor de X más pequeño, o sea, en ese rango, ¿verdad? Sería en este rango de acá, en este rango de acá, pero yo también puedo moverme a hacer análisis de tendencias fuera del rango, ¿sí? Es decir, yo pudiera estar interesado en describir cuál es la tendencia en esta zona, fuera de donde yo tengo los datos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como modelos predictivos, ¿sí? Y eso ocurre tanto en interpolación como en regresión, ¿sí? Entonces los modelos predictivos son muy utilizados en la actualidad porque cuando yo tengo esta variable x como tiempo, cuando x en verdad es una variable que es tiempo, yo puedo empezar a tener progresiones, ¿verdad? En desempeños de estructuras. Yo, por ejemplo, yo por lo menos pudiera estudiar cuál es la rigidez, ¿verdad?
Si yo tengo una instrumentación en un edificio o en un puente o en una represa, por ejemplo, de nivel de agua, de altura de nivel máximo o volumen de agua o caudales, en verdad puedo hacer cualquier cosa. Si yo tengo monitoreado una variable en tiempo y yo tengo estos datos, ¿verdad? Porque tengo un monitoreo, ¿sí? De hecho puede ser hasta la temperatura diaria, presión, lo que sea. Yo estaría interesado, ¿verdad?, en hacer un modelo de interpolación o de regresión, ¿verdad?, para poder hacer predicción sobre qué es lo que va a suceder, ¿verdad?, el día de mañana o en la próxima semana, basándome en la tendencia que traen los datos. Entonces, ese análisis de tendencia yo lo puedo hacer con interpolaciones o con regresiones. Entonces, son sumamente importantes. Y yo puedo hacer predicción, ¿verdad? No solamente de variables ambientales, sino también puedo hacer predicción, por ejemplo, del crecimiento de una grieta o de una fisura en una estructura. Yo puedo ver una fisura, cuánto va creciendo progresivamente en el tiempo, y yo puedo ir extrapolando cuánto va a crecer o cuánto cambia la frecuencia natural de un edificio a medida que va pasando el tiempo y se va deteriorando. Yo puedo ir viendo cuánto se pierde, no sé, cuánto diámetro pierde una tubería o cuánto diámetro gana una tubería por acumulación de sarro, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un montón de análisis que se pueden hacer muy relevantes para nosotros como ingenieros. Ese entonces es lo que se conoce como análisis de tendencia, dentro del intervalo y fuera del intervalo, ¿sí? Que son predicciones, pronósticos. Y lo otro que se puede hacer, ¿verdad?, es la calibración de modelos. Entonces una de las cosas que puedo hacer, ¿verdad?, es si yo tengo un experimento o si yo tengo alguna estructura instrumentada, ¿verdad? Y yo por el otro lado, o sea, yo tengo datos experimentales porque tengo instrumentación, ¿no? Entonces yo tengo los puntos negros porque son datos de instrumentación. Pero por el otro lado yo puedo tener la función que yo quiero ajustar. Y la función que yo quiero ajustar puede ser, por ejemplo, un modelo numérico que me describe a mí la dinámica ambiental. Por ejemplo, un modelo que me dice a mí, basándose en presiones y temperaturas ambientales, es un modelo fluidodinámico, que yo le doy características puntuales de ciertos lugares y yo entonces puedo ajustar los parámetros de ese modelo para que coincida con las observaciones que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como una calibración de modelos. Yo tengo un modelo, en este caso, esta función vendría de un modelo de una simulación computacional, por ejemplo, o de algo, digamos, un modelo descriptivo súper complejo. Por ejemplo, lo que ustedes han visto en mecánica de sólido, imagínense que yo tengo una viga acá, tiene una carga F, y yo lo que hago es monitorear, le pongo acá un sensor, y lo que hago es monitorear cuál es la deflexión bajo una carga específica, ¿no? Y esta carga yo también la monitoreo la carga y monitoreo la deflexión. Entonces yo tengo mi ecuación que me describe, ¿verdad?, cómo se va a deformar esa viga en voladizo, y yo lo que pudiera hacer es calibrar, ¿verdad? Por ejemplo, encontrar cuáles son las áreas, los módulos de elasticidad que están presentes en esa viga, de tal manera de que la predicción que me hace el modelo coincida con la observación que yo tengo, ¿sí? Entonces el equivalente de esto es, yo tengo los puntos allí negros, que son medidos experimentalmente, y yo lo que voy a hacer entonces es ajustar esta curva, esa curva roja, que sería el modelo que ustedes ven físico en mecánica estructural, por ejemplo, para describir ese fenómeno. Entonces, para eso también sirven estas técnicas de ajuste e interpolación, ¿sí? Ok, para calibrar modelos. Y esos son las dos, digamos, usos tradicionales, y aquí a lo mejor no son principales, sino más bien tradicionales, que se les da a los ajustes, ¿sí? A los ajustes. Entonces, es análisis de tendencia y calibración. Pero también son usados, ¿verdad? Y esto yo ya lo mencioné un poco, como base, ¿verdad?, para hacer diferenciación, integración y resolución de ecuaciones diferenciales a nivel numérico. Entonces, son altamente, todos los métodos numéricos que en la actualidad se utilizan para resolver problemas de ingeniería están basados en resolución de ecuaciones diferenciales y dentro de esa técnica hay metidos procesos de interpolación, ¿sí?
o de ajuste, principalmente de interpolación. Entonces son relevantes, estos métodos de ajuste son relevantes para integrar, derivar y resolver ecuaciones diferenciales a nivel numérico. Y el uso más actual, ¿verdad? Y esto sí es, me atrevería a decir que es lo moderno, ¿verdad? Es lo moderno, es el uso de estas técnicas de ajuste como modelos sustitutos, ¿sí? Modelos sustitutos de modelos de alta fidelidad y de alta complejidad y de alto costo computacional. Ok, voy a poner aquí para poder explicar esto, ¿no? Un ejemplo. Imagínense que yo tengo acá el mismo ejemplo de la viga que es para poder comprender. Imagínense que tengo una viga, allí una fuerza F aplicada a una viga en voladizo. Y yo lo que tengo ahora, ¿sí? Lo que tengo ahora es la viga en voladizo y tomo un software computacional, por ejemplo, ¿sí? Y modelo esa viga con una alta fidelidad. Eso quiere decir que voy a colocar toda la geometría tal cual como es, las características tal cual como son, y lo que voy a hacer es tomar todos los efectos no lineales de grandes deformaciones, de las relaciones constitutivas, en fin, de todos los efectos no lineales que haya. Y yo lo que voy a empezar a hacer es una prueba computacional de empezar a incrementar esta fuerza y empezar a ver cómo es la deformación que esa viga tiene, ¿sí? Hasta el colapso, hasta que se rompa, ¿sí? Entonces, va a haber una parte, si yo grafico esa relación fuerza-deformación, ¿verdad? De la simulación computacional de alta fidelidad, ¿verdad? A medida que yo voy incrementando la fuerza, entonces yo me voy a dar cuenta que hay una parte que es lineal, lógica, ¿verdad? Por donde aplican toda la teoría que uno ve en mecánica estructural, pero a partir de cierto punto, nosotros nos empezamos a detectar que empiezan a pasar cosas raras, ¿sí? Que sería la curva roja, por ejemplo. ¿Sí? La curva roja sería el resultado numérico computacional de alta fidelidad, ¿sí? Con un modelo físico detrás. Yo estoy resolviendo las ecuaciones aquí de la mecánica del continuo, las estoy resolviendo con métodos de alta precisión y el costo computacional que esto involucra es elevado. En una viga a lo mejor no tanto, pero imagínense un edificio. ¿Sí? Yo un edificio lo puedo empezar a empujar por un lado hasta que el edificio se rompe, se parte, colapsa. Entonces, ya el costo computacional es sumamente distinto, ¿verdad? Okay. Entonces, yo lo que puedo hacer es evaluar mi software computacional, ¿verdad? En vez de obtener la curva, fíjense que para yo poder obtener esta curva roja, yo tendría que evaluar en una gran cantidad de deformaciones o una gran cantidad de fuerzas, ¿sí? Es decir, yo tendría que someter, no sé, a mi estructura a una fuerza, después a otra fuerza, después otra fuerza, después otra fuerza, otra fuerza, otra fuerza, otra fuerza, otra fuerza, y así sucesivamente, hasta yo poder tener toda la curva completa, ¿sí? Entonces tendría que hacer una gran cantidad de simulaciones para poder obtener la curva roja. Entonces lo que uno busca es tomar otra, digamos, o una alternativa distinta, que sería evaluar, ¿verdad?, el modelo de alto costo computacional solamente en algunos puntos en específico que corresponderían a esos puntos negros, ¿sí? Solamente en algunos puntos específicos, ver cuál es la deformación que ellos tienen y después, basándome en esos 3, 4, 5 puntos, poder trazar una curva, ya sea con interpolación o con ajuste, que me describa la tendencia de ese fenómeno y poder entonces yo utilizar esa curva ajustada en vez de tener que utilizar el software computacional. Si es que yo quisiera, por ejemplo, ahora describir o tener cuál es la relación fuerza-deformación o cuál es la fuerza asociada a cualquier otra deformación, sin tener que utilizar el software computacional. Entonces, eso es lo que se conoce como modelo sustituto, ¿sí? Entonces, yo tengo un modelo de alta fidelidad que lo utilizo para sacar unos puntos en específico, se lo corro 5 o 6 veces, digamos, corro 4, 5, 6 escenarios, y después relleno los escenarios intermedios con, o ajusto una curva para rellenar los escenarios entre medio, ¿sí?
Esto se utiliza mucho cuando el costo computacional de una simulación de alta fidelidad es muy elevado. Si cuando yo tengo un modelo numérico que para correr toma 1 hora, 2 horas, 3 horas, imagínense si yo quiero correr 10 escenarios. Entonces yo tendría ya 10, 20, 30 horas de costo computacional para 10 puntos. Entonces, si yo quisiera rellenar o ver la tendencia entre puntos, en vez de correr el software computacional, otra vez, yo lo que puedo hacer es un ajuste y poder más o menos saber por dónde va la tendencia. ¿Sí? Ok. Esto es altamente utilizado en lo que se conoce como análisis de escenarios o propagación de incertidumbre, que por cierto es a lo que yo básicamente me dedico en la U a nivel de investigación. Ok. Entonces esa es, digamos, como la aplicación moderna que tienen estos métodos. Entonces, antes de entrar en los métodos como tal, hay 2 conceptos o 3 conceptos que son muy sencillos, pero vale la pena recordar. Y eso tiene que ver con ciertas, digamos, definiciones que se encuentran en lo que se conoce como la estadística descriptiva. Nada complicado. Entonces, cuando nosotros tenemos un set de datos, que es el set de puntos negros, ¿verdad? El set de datos, ya venga de experimentos o de donde venga, yo puedo describir esos puntos, ¿no? Y la descripción de esos puntos viene a través de lo que se conoce en verdad como, formalmente como momentos estadísticos. Y esos momentos estadísticos, los más conocidos de todos, son el valor esperado, ¿verdad? Y la desviación estándar. Conceptos que todos deberíamos tener más o menos a la mano. Donde el valor esperado es simplemente la media aritmética de los valores. Entonces yo pudiera saber cuál es el valor medio de las salidas, pudiera ver cuál es el valor medio de la variable independiente. Pero en verdad lo que nos interesa sería la salida, ¿sí? La salida, la variable dependiente. Después entonces yo tengo que también puedo encontrar cómo se reparten, una vez que yo encuentro ese valor medio, que yo lo llamo mu, ¿verdad? El valor medio o el valor esperado, yo puedo ver cómo es la muestra, cómo es cada uno de estos valores, ¿verdad? Cuán separados están de ese valor mu, ¿sí? Entonces, para poder observar eso, yo puedo cuantificar esa diferencia, ¿verdad? Como una especie de distancia de la distancia que hay entre cada muestra y el valor medio de todo el conjunto, yo lo puedo elevar al cuadrado, ¿sí? Y sumar. De tal manera que yo puedo más o menos intuir, ¿verdad? Si este valor que está acá es grande o es pequeño, ¿sí? Comparado con el valor de la media. Y la desviación estándar es simplemente tomar este valor, ¿sí? Por eso coloqué aquí ese valor, y dividirlo entre el número de muestras. Ese n-1 es porque hay una corrección cuando la cantidad de muestras no es grande, pero cuando la cantidad de muestras es 20 superior, esto es irrelevante que sea n-1 o n. Y entonces la definición de la desviación estándar viene dada de esta manera, ¿sí? La desviación estándar es la dispersión que hay de los puntos sobre el valor central, ¿no? Que sería el valor medio en este caso. Ok, entonces son digamos, los conceptos que hay que recordar un poco: valor medio, desviaciones estándar, y sobre todo esta distancia que hay, sería la distancia entre cada muestra y el valor medio de todo el conjunto, elevado al cuadrado, la suma de eso, es lo que a nosotros nos interesa. Para tener esto de manera física, de manera gráfica, tal vez podemos verlo aquí. Voy a traerme esta figura para que lo veamos acá, ¿sí? Porque digamos que ese es el término más relevante. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a olvidarnos de la línea roja, estamos hablando solamente de los datos, solamente de los datos. Los datos van a tener un valor medio, que es este valor mu, ¿sí? Que sería esta distancia que está acá, ¿sí? Sería el valor promedio de las salidas I,
Ese sería nuestro valor mu. Y después yo tendría las distancias que hay entre cada punto y ese valor mu. Serían estas líneas azules que están acá. ¿Sí? Serían las distancias. Esa sería esta distancia que está acá. Entonces, esos valores elevados al cuadrado, ¿verdad? Me evitan que yo tenga el tema del signo, ¿verdad? Entonces yo lo que estoy haciendo es sacándole básicamente indirectamente el valor absoluto. Entonces, esas distancias azules elevadas al cuadrado son todas positivas, ¿sí? Y lo que hago entonces es sumarlas. Entonces, la suma de del cuadrado de todas estas barritas azules es lo que estamos llamando entonces ST, ¿sí? Ok. Creo que así gráficamente se entiende mucho mejor, me parece. Okay. Vamos entonces ahora al tema 1. Recuerden, si estamos hablando de ajustes, los ajustes tienen regresiones e interpolación. Entonces, primero vamos a hablar, esta semana vamos a hablar exclusivamente de regresiones. Entonces, vamos a hablar de regresiones y lo que vamos a hablar es regresiones por mínimos cuadrados, ¿no? Que es una técnica ampliamente utilizada, ancestral también, básicamente. Ok. Entonces, lo que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Como premisa, es una serie de puntos y una función conocida, ¿sí? Nosotros tenemos que proponer la función. Y esa función tiene coeficientes, ¿verdad? Que tenemos que ajustar para que esa función se parezca o pase por la mayor cantidad o por el centro de la data que nosotros estamos teniendo tabulada. Ese es nuestro objetivo. Entonces, esta función puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y digamos, lo más sencillo serían polinomios, pero yo también puedo tener entidades trigonométricas, funciones exponenciales o combinaciones de cualquier tipo de función. Básicamente yo puedo tener allí lo que yo quiera, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Bueno, se trata ahora de tratar de disminuir este error que yo presento allí. ¿Qué es ese error? ¿No? Si ustedes se fijan, este valor I sub I es cuánto vale la coordenada I de cada uno de los puntos, ¿sí? Datos. Y después yo tengo que ese valor está referido a un X sub I, ¿sí? Que sería dato. O sea, el par XI e II son datos tabulados, conocidos. Y después lo que tenemos acá es nuestra función evaluada en el mismo valor de X. Por lo tanto, es la predicción de la función evaluada en el mismo valor de X donde yo tengo la tabla. De tal forma que esta diferencia que está acá, ¿sí? Es esta línea azul que tenemos allí, ¿sí? Es la distancia que hay desde el punto a la función que nosotros estamos teniendo. Entonces, la idea aquí es tratar de seleccionar esta función de tal manera que ese error se disminuya, ¿sí? Ok. Vamos entonces ahora a hablar de un caso especial para poder entender cómo funciona la lógica de mínimos cuadrados. Y ese caso especial vamos a centrarlo acá, en polinomios. Entonces, hoy vamos a hablar cómo funcionan mínimos cuadrados para polinomios, para ajustar polinomios, pero la clase del jueves le vamos a hablar de cómo se puede utilizar mínimos cuadrados para cualquier función, ¿sí? Pero necesitamos entender la lógica primero. Entonces, hoy vamos a tratar de entender la lógica de mínimos cuadrados. Entonces, caso especial, ¿verdad? Regresión de polinomios por mínimos cuadrados. Eso es lo que vamos a ver. Lo que estamos diciendo entonces es que esta función que queremos ajustar es una función que tiene esta forma. Es un polinomio, ¿sí? Polinomio en X de grado m, por lo tanto m es el grado del polinomio y yo voy a decir que n es el número de puntos que yo tengo en mi tabla de datos, ¿sí? La cantidad de puntos negros que hay allí. Entonces, n cantidad de puntos, m grado de polinomio, ¿sí? Entonces, tenemos el error que describimos antes, ¿sí? Es el error que hay entre nuestro punto y la predicción de la curva. Y yo lo que voy a hacer ahora es sustituir, ¿verdad?
tengo mi curva, la voy a evaluar en el punto XY, ¿sí? La voy a evaluar en el punto XY y la voy a colocar entonces acá. Entonces, esta expresión la coloqué allí de tal manera que yo puedo pasar de la primera expresión del error a la segunda, que simplemente esto es nuestra función evaluada en XY, ¿sí? Ok. Si no me siguen, por favor, háganmelo saber. ¿Sí? Yo creo que hasta ahora vamos bien. Entonces, una vez que yo tengo los errores de cada uno de los puntos, yo lo que voy a hacer es sumar sus cuadrados, ¿sí? De tal manera, nuevamente, de quitarle el tema de si este error es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, a mí me interesa eh, eliminar si el error es positivo o es negativo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es elevar todo esto, ¿verdad?, al cuadrado y sumar todos los errores. Porque al final yo lo que quiero, ¿verdad?, es poder minimizar esa cantidad. A mí me interesa minimizar todas estas barritas azules, que son los errores, que están aquí, ¿sí? Estoy aquí. Todas esas barritas azules, todas las distancias que hay entre la curva roja y los puntos negros, yo quiero minimizar eso, ¿sí? Entonces, para minimizarlo, yo tengo que contabilizar las distancias, tengo que quitarles el signo, ¿verdad? Porque si no, una distancia me queda positiva, la otra negativa y se me pueden compensar, ¿verdad? Entonces yo necesito quitarle el signo de tal manera entonces de minimizar la sumatoria de todas esas distancias sin signos, ¿sí?, del valor absoluto. Y la forma de hacer eso es elevando al cuadrado los errores y sumándolos, los errores en cada punto. Entonces, ese error total lo vamos a llamar S, ¿sí? Entonces, S va a ser la sumatoria del valor o del cuadrado de los errores en cada uno de los puntos que yo tengo como dato. Y si ustedes se fijan, entonces, para el caso del polinomio, nos queda esta expresión que está acá, que es una sumatoria, porque estoy sumando todos los errores de todos los puntos i. Y si yo quiero entonces ahora disminuir o minimizar ese error, yo tendría que agarrar mi error, ¿verdad?, y derivarlo parcialmente respecto a los parámetros que yo quiero encontrar, cuánto valen los coeficientes del polinomio. Entonces yo tengo que hacer las derivadas parciales de S respecto a 0, a 1, a 2, hasta a n, e igualar esas derivadas parciales a 0 para poder decir que es un mínimo o un máximo. Entonces eso es lo que se hace aquí abajo. Se toma esta función que está acá, que es esta sumatoria, y se deriva parcialmente respecto a los coeficientes del polinomio. Y se fuerza a que sean iguales a 0. Y si hacemos eso, es simplemente tomar esta función, la derivamos respecto a 0, aparece aquí el 2 del exponente que está acá, la sumatoria queda igual, este término queda igual al que está acá adentro, ¿sí? Y después tenemos la derivada interna respecto a 0, ¿sí? La derivada interna es menos 1. Cuando derivo con respecto a 2, ¿sí? Perdón, cuando derivo con respecto a 1, yo entonces voy a tener lo mismo, tengo el 2 del exponente que está acá, me queda este término igual a este término que tenemos aquí adentro, y después me queda acá la derivada interna respecto a 1 de digamos, esa sumatoria que está allí. Y esa derivada interna es simplemente la derivada de ese término respecto a 1, que es menos xy. Y por eso aparece aquí menos xy. Si ustedes pueden hacer esto con calma, para que lo chequeen que esté bien. Y así sucesivamente, yo tengo entonces que hacer las m derivadas, porque yo tengo m coeficientes que tengo que encontrar, porque tengo un polinomio de grado m. En verdad tengo m más 1 ecuaciones, porque no conté la sub 0, ¿sí? Tengo un polinomio de grado m, tengo m más 1 ecuaciones. Ok, entonces matricialmente yo puedo manipular esas expresiones, es decir, estas ecuaciones que están acá,
yo las puedo expresar de forma matricial, ¿sí? Y la forma de hacerlo, ¿verdad? O digamos, ustedes pueden hacer todo el análisis, pero ustedes pueden llegar entonces a una definición de esta naturaleza, ¿sí? Donde ustedes pueden ir colocando esta suma de estos términos. Esto sería la primera ecuación, primera fila por la columna, igual a este término. Esto me debería dar igual a la primera ecuación y así sucesivamente ustedes pueden ir ensamblando cada una eh, de las filas de esta matriz, ¿no? De este sistema que está acá. Entonces, en este punto, ¿verdad? Volvemos, nos podemos dar, o no, nos damos cuenta que para nosotros resolver este problema de ajuste y encontrar los coeficientes del polinomio, yo vuelvo a caer en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, ¿sí? Que es lo que vimos nosotros en la parte anterior de nuestro curso, ¿no? Entonces, fíjense la utilidad de lo que vimos nosotros en el Gauss-Seidel, el Gauss-Jordan, el Cholesky, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer en casi cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer a nivel numérico, ¿sí? Ok. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Estos términos que están acá son la sumatoria de las coordenadas x de los valores. Esta es la sumatoria del cuadrado de las coordenadas x de la tabla y así sucesivamente. Es decir, que toda esta matriz es conocida, esto también es conocido. Lo único que no conocemos es este vector de A. Entonces yo acá tengo, para poder resolver esto, tengo dos opciones. Yo puedo aplicar lo que ya conocemos de eliminación gaussiana o de Cholesky, ¿verdad? Por lo que vimos en las primeras partes del curso, para solución de ecuaciones, de sistema de ecuaciones algebraicos lineales, o yo puedo irme a buscar un algoritmo de inversión de matrices para agarrar esta matriz, invertirla y pasarla al lado derecho, ¿sí? Puedo hacer las dos cosas, cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, para este caso en particular de polinomios, si ustedes se fijan, esta matriz que está acá es una matriz que es simétrica. Y como es simétrica, lo que aquí conviene computacionalmente siempre es aplicar Cholesky, ¿sí? Por la simetría. Entonces uno se ahorra un montón de operaciones. Y no solamente se ahorra un montón de operaciones, sino que ahora ustedes imagínense que ustedes no saben cuál es el polinomio que quieren ajustar. Y que ustedes quieren ajustar, por ejemplo, polinomios de grado 2 hasta grado 10, por decir algo. Entonces, para poder hacer esto, si ustedes quisieran resolver por un método de inversión, tendría que invertir 10 veces una matriz, ¿verdad? Porque tendrían que ir cambiando. eh, Primero, si por ejemplo el problema es de grado 1, o quieren ajustar un polinomio de grado 1, tendrían este conjunto que está allí y ahí tendrían que invertir la matriz para encontrar a 0 y a 1. Si después ustedes tienen un polinomio de grado 2, entonces tendrían esta submatriz que está acá, volver a invertir y así sucesivamente. Es decir, que tienen que invertir una matriz cada vez que ustedes van a contabilizar, a cambiar el grado del polinomio. En cambio, por Cholesky, por la forma del algoritmo de Cholesky, cuando uno, la forma de programación, como uno descompone esto en una matriz triangular superior o inferior, ¿verdad? Eh, si yo tomo esta matriz y hago la descomposición de Cholesky, ¿verdad? Cuando yo tome la matriz más grande, ya estos términos me van a seguir quedando igual en la descomposición de Cholesky, no tengo que volverlos a calcular. Entonces, digamos que la descomposición de Cholesky va a ir siendo, si tomo polinomios de grados menores, yo ya directamente tengo el subconjunto completo. Entonces, cuando yo quiero aplicar, por ejemplo, distintos grados de polinomio, yo lo que hago es, hago el Cholesky del polinomio más grande, ¿sí? Hago el Cholesky de todo esto, y después de ese Cholesky, yo ya sé que si quiero aplicar un grado de polinomio más pequeño, solamente me tengo que quedar con un subconjunto del Cholesky completo. Entonces, me ahorro una gran cantidad de pasos computacionales. Es solamente como comentario, para que sepan que aquí siempre hay atajos a nivel computacional, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Ok, entonces bueno, eso, digamos, para efectos del curso, nosotros podemos entonces o utilizar un Cholesky
o directamente aplicamos un algoritmo de inversión de matriz. Ustedes agarran MATLAB, Python y ponen invertir matriz y ya. ¿Sí? Lo que me interesa es que ustedes sepan cómo hacer el ajuste. ¿Sí? Okay. Entonces la siguiente pregunta, ¿verdad? Que surge es, ¿cómo sé yo que el ajuste es bueno? ¿Sí? ¿Cómo sé yo si el ajuste es bueno? Entonces por allí hay siempre dando vueltas, cuando ustedes utilizan Excel, es típico, aparece el famoso R2 o el R cuadrado. Entonces veamos qué es lo que significa ese R cuadrado. Entonces lo primero, nuevamente, es que yo tengo una tabla de datos conocidas, ¿sí? Que son los pares de puntos negros que están allí, los pares X, Y conocidos, tabulados, y después está la curva que yo quiero ajustar. En este caso yo puse una curva que era un polinomio de grado 1, una línea recta. Entonces, la primera cantidad que tenemos que tener presente es lo que acabamos de discutir nosotros con anterioridad, que era el ST, ¿verdad? Ese valor ST nuevamente es agarrar los datos, la salida de los datos, ¿sí? Las coordenadas Y de la nube de puntos, y sacarle el valor promedio, ¿sí? Que sería el promedio de esos valores. Y ese promedio va a estar ubicado allí en esa línea verde. ¿Sí? Una línea verde es la que me marca el promedio de los I. Y ahora lo que yo lo que voy a calcular es justamente este valor ST. Ese valor ST es, nuevamente, la distancia que hay entre los puntos negros y el valor medio. ¿Sí? Es la distancia que hay entre cada punto negro y el valor medio. ¿Sí? Esa distancia elevada al cuadrado sumada. ¿Sí? Digamos, la longitud total de las barritas azules elevadas al cuadrado. La longitud total del cuadrado de las barritas azules. Ok. Eso es lo que significa el ST. Entonces el ST es, por eso lo coloqué aquí en verde, es las diferencias de los puntos negros respecto a su media. Y ahora vamos a ver cuál es el valor de S, que también lo mencionamos justo en la lámina anterior. Ese valor de S va a ser la diferencia de los puntos negros, pero ahora respecto a la curva ajustada. Entonces, ese nuevo S va a ser la diferencia de los puntos negros, pero ahora en vez de hasta la curva verde, va a ser a la curva roja. ¿Sí? Va a ser la distancia que hay entre los puntos negros y la curva roja. También elevadas al cuadrado y sumadas. Entonces, si ustedes se fijan, son cantidades que me dicen a mí, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que hay entre los puntos negros y el valor central de todos los valores I, o la distancia que hay entre los puntos negros y la curva ajustada? Y yo lo que voy a hacer es comparar esas dos cantidades. Y por eso se comparan de manera relativa. Entonces yo comparo la distancia que hay de los puntos al valor medio, ¿verdad? Menos la distancia que hay entre los puntos y la curva roja, la curva que acabo de ajustar, entre el valor ST, ¿sí? Y eso me da a mí una interpretación porcentual, ¿sí? De esas diferencias, de esas barritas azules. De tal forma que yo puedo decir, ¿verdad? Que si el S0 es muy pequeño, fíjense que, perdón, el S es muy pequeño, el S es la diferencia de los puntos a la curva ajustada, o sea, si mi error es pequeño en el ajuste, es porque S es pequeño, ¿verdad? Y si S es pequeño, entonces este R cuadrado me va a dar casi 1, porque esta diferencia es pequeña. ¿Sí? Y ese R entonces es lo que se conoce como el coeficiente de determinación, y mientras más cercano a 1 sea, ¿sí? Es mejor. Y eso más cercano a 1 puede ocurrir de dos formas. Puede ocurrir porque el error es muy pequeño, es decir, la diferencia de por sí, las distancias entre los puntos negros y la curva roja son muy pequeñas, las distancias son chiquiticas, ¿verdad? Entonces yo tengo un S que por definición va a ser 0, porque esta diferencia es muy pequeña, son prácticamente iguales, ¿verdad?
Y eso hace entonces que si este término es 0, mi R va a valer 1. Pero yo también puedo tener otro caso en el que este valor de S, ¿verdad? No es pequeño, no es 0, pero es muy pequeño comparado al error que yo tengo, o a las diferencias que yo tengo, o a la dispersión que hay en los valores I, ¿sí? Respecto a su media. Entonces, yo tengo una muestra de valores I que es muy dispersa, ¿verdad? Yo puedo tener un valor de ajuste, S, que puede ser relativamente distinto de 0 o muy distinto de 0, pero lo que nos importa es la diferencia relativa, ¿sí? Entre ST y S, es decir, la dispersión de toda la muestra, de los puntos, respecto a la dispersión de los errores del ajuste. Y eso es entonces lo que mide ese valor de R cuadrado. Entonces, la explicación de que el R cuadrado esté cercano a 1 viene o porque el S es 0, ¿verdad? Porque yo tengo errores prácticamente 0, o porque yo tengo errores que son muy pequeños comparados a la dispersión de la muestra, ¿no? Y en ambos casos el ajuste está ok. Y esta definición de R cuadrado, ¿verdad? Es válido no solamente para polinomios, sino es válido para cualquier función que yo quiera ajustar, ¿sí? Por eso se utiliza, es ampliamente utilizado. Y ese es el significado, ¿sí? Fíjense ustedes que si esta nube de puntos fuese distribuida de esta manera, aquí, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Si esta nube de puntos fuese prácticamente horizontal, si yo saco el valor medio, ese valor medio es una línea recta acá, ¿sí? Es el valor promedio de los puntos azules, y si yo saco ahora, ¿verdad? Y estamos hablando de que las distancias que nos interesan serían estas, de los puntos azules a la línea verde, pero si yo hago un ajuste de una línea recta y el ajuste termina siendo una línea recta horizontal, ¿sí? Yo calculo el valor de S, el valor de S me va a dar exactamente igual que el valor de ST, ¿sí? Y eso entonces lo que significa es que yo tengo estas dos cosas iguales, por lo tanto se hacen 0 y mi R cuadrado es igual a 0. Eso quiere decir que cuando el R cuadrado es pequeño, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que mi ajuste no explica la tendencia que hay en los datos, ¿sí? Okay. Eso como para dar el caso contrario, ¿no? El caso extremo. Ok. Entonces, aquí hay algo importantísimo. Esta es la clave y con esto vamos a terminar el día de hoy. Fíjense que nosotros estamos ajustando un polinomio, ¿verdad? Es decir, estamos encontrando cuáles son los coeficientes del polinomio que disminuyen los errores a unos datos tabulados. Si nosotros nos fijamos, lo que matemáticamente estamos haciendo, ¿verdad? Aquí es haciendo una combinación lineal de funciones. Entonces yo aquí tengo una función que es x, una función que es x cuadrado, una función que es x a la m, aquí yo tengo una función que es igual a 1. Y yo lo que estoy haciendo a esas funciones, yo las estoy combinando linealmente con los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2. Entonces yo tengo, en verdad, aquí hay un caso, lo que estamos haciendo es una combinación, lo que estamos haciendo en verdad es esto, es una combinación lineal de funciones. Entonces esto sería una función que puede depender de x, una función que depende de x, una función que depende de x, y esas funciones están combinadas linealmente a través de a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub n, que serían los coeficientes del polinomio, ¿sí? Y la analogía, ¿verdad? O la comunicación entre esta función y el polinomio es que en el caso del polinomio esta función x sub 0 vale 1, esta función vale x, esta función vale x cuadrado, esta función vale x sub n. Entonces, en general, yo lo que tengo cuando trabajo con mínimos cuadrados, yo lo que tengo es una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal de funciones no lineales.
Entonces yo estoy agarrando funciones no lineales, porque a ver, esto es x a la m, eso no es lineal, ¿sí? Entonces yo lo que estoy teniendo es funciones no lineales de x que están combinadas linealmente entre sí, ¿sí? A través de los coeficientes desde la 0 hasta el am. Y por esa razón es que se define o se definen este tipo de formas como una regresión lineal. Y esto es importantísimo. Cuando uno habla de regresiones lineales, no significa que estamos ajustando polinomios de orden 1. No. Cuando uno habla de regresiones lineales, uno lo que está diciendo es que está combinando linealmente funciones altamente no lineales o que tienen potencialmente una alta no linealidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener súper presente. Cuando nosotros hablamos de regresión, esto es importantísimo, cuando hablamos de regresiones lineales, no estamos ajustando líneas rectas. Lo que estamos haciendo es ajustando de manera, estamos haciendo combinaciones lineales de funciones no lineales. Ok. Y en general, ¿verdad? Nosotros podemos llevar este caso, que es una regresión lineal por combinaciones lineales de funciones no lineales. Yo puedo extender, digamos, o generalizar esta función, las que yo combino linealmente, pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Lo que sucede es que si yo ahora tomo estas funciones que yo voy a combinar linealmente, que en el caso del polinomio esta función es 1, x cuadrado y x a la m, solamente en el caso del polinomio, ¿verdad? Yo tengo o yo decanto en este problema que está allí. Si mis funciones no son ahora correspondientes a un polinomio, entonces yo ahora necesito plantear el problema de una manera distinta. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves, ¿sí? Que va a ser, digamos, la visión generalizada de regresiones lineales, ¿sí? Y veamos solamente, para terminar, estamos justo cerquita de la hora, ¿qué sucedería cuando la función que yo quiero ajustar, esta función que yo quiero ajustar, no es una combinación lineal en los términos de los coeficientes que yo tengo que ajustar, ¿sí? Ese es un caso, por ejemplo, como este que les presento aquí. Fíjense que esta función, que es la función que yo quiero ajustar porque quiero encontrar a sub 0 y a sub 1. Yo me doy cuenta que esta función no es una combinación lineal de funciones no lineales. Porque para que fuese una combinación lineal, yo tengo que tener una función por A0 más otra función por A sub 1. Y eso no es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, esta expresión no es una combinación lineal de funciones no lineales, ¿sí? Y esto es siempre respecto a los coeficientes que yo voy a encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es hacer una transformación de logarítmicos o de logaritmos debido a que esa función es una exponencial, ¿sí? Y esto en muchos casos se puede hacer. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es sacar el logaritmo acá, que es esto que tengo aquí, y manipular esos logaritmos. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es, tengo el logaritmo de una multiplicación, ¿verdad? Y después esto es simplemente el exponencial, lo que está en el exponente de ese exponencial. Ese ln es logaritmo natural, ¿no? Esto es logaritmo. De tal manera de yo poder entonces transformar mi ecuación ahora a una ecuación que está en logaritmo, ¿sí? Le apliqué una transformación. Y si ustedes se fijan, esa transformación ahora, esta ecuación que está acá, sí es una combinación lineal de funciones no lineales. Porque yo puedo a esto llamarlo como un nuevo y borro. A este logaritmo de a sub 0 yo lo puedo llamar como a0 gorro, y este a1, pues le digo que es directamente el mismo valor de a1 gorro, ¿sí? No se transforma. Y ahora, entonces, en esta nueva expresión, ¿sí? yo sí puedo trabajar y ajustar mis parámetros, pero voy a ajustar mis parámetros gorros, ¿sí?
Si yo tengo entonces una tabla de datos x, y, yo tendría ahora que sacar el logaritmo de y, ¿verdad? Y tendría entonces que transformar los valores de y para poder utilizarlos acá. Así que sería para el mismo valor de x, pero tendría que ajustar estas dos columnas de aquí, ¿sí? En mis datos tabulados. Y una vez que yo tenga mi valor de A0 gorro y A1 gorro, ¿verdad? Yo los puedo devolver la transformación. Simplemente elevarlos al exponente para poder encontrar cuánto vale A0 en función de A0 gorro. Ok. Esto entonces es, digamos, el comentario que les quería hacer. Y lo único aquí que nos queda suelto, ¿verdad? Es qué sucede con funciones que yo, si le aplico una transformación, no las puedo convertir en funciones que son linealmente combinaciones, que no se pueden expresar como una combinación lineal de los coeficientes. Y en ese caso, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y vamos a hablarlo un poquito más en detalle. Tiene que tratarse de otra manera. Y típicamente se trata como un problema de optimización, ¿sí? Entonces ahí hay, digamos, otro tratamiento diferente. Ustedes ven un curso, de hecho, de optimización, o si no lo han visto, lo van a ver eventualmente. Pero se trata de esa manera. Entonces aquí el mensaje de la clase del día de hoy, para terminar, tratar de redondear un poco, la idea es que mínimos cuadrados, lo que tratamos de hacer es minimizar los errores que hay entre nuestra aproximación, o sea, los errores, la sumatoria de los errores cuadrados, la sumatoria del cuadrado de los errores, perdón, entre que ocurren al comparar los datos con el polinomio o la función que yo estoy ajustando. Lo que vimos el día de hoy entonces fue solamente cómo se trabajan con polinomios, que típicamente hay que resolver un sistema lineal de ecuaciones y que usualmente se resuelve por Cholesky. Sin embargo, podemos aplicar métodos de inversión de matrices para poder resolver este sistema. Pero digamos que lo inteligente sería hacerlo por Cholesky. Y lo otro que vimos hoy, que es importante, es esto último, que en verdad, a pesar de que yo tengo un polinomio, lo que estoy haciendo es haciendo una combinación lineal de funciones no lineales, a pesar de que suene como un trabalengua. Entonces, es una combinación lineal de funciones no lineales. Y esto es sumamente, esto tenemos que entenderlo de esta manera, ¿sí? Y vamos a ver en las próximas clases por qué. Y en ese sentido, entonces, esas funciones que yo combino linealmente se llaman funciones base, eso lo vamos a ver el jueves, y pueden ser cualquier función en X. ¿Sí? Siempre y cuando no dependan de los coeficientes. ¿Sí? Las funciones tienen que ser exclusivamente de X. Ok. Y en el caso entonces que, digamos, el último detalle, en el caso en el que estamos ajustando un polinomio, podemos utilizar esta expresión. Si no estamos ajustando un polinomio, vamos a tener que aplicar lo que vamos a ver el jueves. Eso. Entonces cierro la grabación y damos chance a una pequeña ronda de interacción.